Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Ok. Este, mm, bueno, nada más ahí de nuevo, disculparme por lo del lunes. Sí he andado con un fuerte dolor de garganta y también la voz un toquecillo, bueno, no un toquecillo, sí está bastante ronca. Y yo sabía que pues una hora de clase no me salía ya después de oír la voz. Entonces, bueno, pues ahí fue un toquecillo a la clínica, me dieron ibuprofeno y también me recomendaron cataflán. Y pues con eso ya, el martes ya pude dar la clase que tengo, que es otro de los cursos que doy. Y pensé que tal vez no iba a llegar así como a la tercera hora, y no, de hecho pude dar las 4 horas con toda, este, eh, ah, con toda, ¿cómo decirlo? Bueno, que pude dar las 4 horas completas. Entonces, sí, pues nada más fue ahí qué sé yo, algo pasajero. Entonces, lo que sí me quedó, digamos, es todavía un poquillo la voz ronca. Generalmente no la tengo así tan ronquilla, pero bueno, ahí seguro se me va quitando donde voy recuperando. También el hecho de estar dando clases cuando me dijeron que fuera o que me incapacitara, pues no es mucho ayuda, ¿verdad? Pero no importa, digo, uno está aquí. Bien, la clase anterior, las grabaciones esas eran de movimiento en 2 dimensiones. Entonces ahí, no sé si habrá alguna dudilla o algo por el estilo que tengan, porque digo, no entiende, ¿verdad? Al ser una grabación, pues no tiene forma de despejar dudas. Eso sí, yo sí estuve, era el lunes estuve ahí en la consulta, más que todo, pues claramente lo que me estaban preguntando era ejercicios de la materia de la semana pasada, porque pues mañana, sí, mañana sería la primera prueba corta. Entonces, pues uno comprende, ¿verdad? Que tengan ahí las dudillas más que todo por ese lado, pero no sé si hay algún tipo de duda, así como general, por decirlo así, que no sea específica de un momento de algún video, porque obviamente no nos podemos poner a revisar, pero no sé si hay alguna rodilla de movimiento en 2 dimensiones. Todo bien. Ok. Bueno, entonces nada más decirles ahí, ¿verdad? Ya ustedes vieron lo que es la parte de 2 dimensiones, más que todo lo que trabaja es primero preparar las ecuaciones de forma vectorial, como para poder entender ahí más o menos qué es lo que está pasando vectorialmente, que se puede descomponer también todavía y que quede en I en J, y que las ecuaciones no cambian mucho, solo que hay que saber que en una ecuación, pues realmente se esconden varias, en una ecuación vectorial hay varios escalares, por decirlo así. Y luego lo que es la parte de proyectiles y la parte de movimiento circular. Entonces ahí esas son las dos cosillas o los dos modelos que se ven en esa parte de 2 dimensiones. Del modelo circular, saber que está el circular uniforme y está el no uniforme, que de hecho de eso se suponía que estaba el ejercicio ahí, que se presentaba. Y después, bueno, en la parte del movimiento parabólico, si no me equivoco, ahí se mencionaba, ¿verdad? Que habían unas ecuaciones, y eso es bastante importante, unas ecuaciones que están en el libro, que, bueno, pues el libro no es bastante explícito en decir que son útiles solo para unos casos específicos. Entonces ahí yo decía, ¿verdad? Que había que tener mucho cuidado con esas ecuaciones, cuándo se pueden utilizar, cuándo no, y que no era recomendado que nada más tipo se la aprendieran de memoria y pensaran que era algo que se puede usar siempre, porque otra vez no es general, son ecuaciones para casos muy específicos. Pero bueno, entonces eso con la parte de movimiento de 2 dimensiones, y ahora lo que viene es la parte de leyes del movimiento. Entonces, bueno, pues si nosotros ya hicimos todo lo que es el análisis de la cinemática, bueno, no todo el análisis, pero las partes más importantes, lo que a nosotros nos va a servir. Entonces, si ya hicimos todo ese análisis de cinemática, de cómo se mueve un objeto, ¿okay? Entonces, posición, velocidad, aceleración. Entonces, ahora la duda que vamos a tener es por qué se mueve un objeto. ¿Qué es lo que causa que tenga un movimiento o que cambie su movimiento? ¿Okay? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es razonar utilizando lo que es el ambiente o las interacciones que puede tener un objeto con su alrededor,
cómo eso afecta específicamente en la aceleración, y sabemos que un objeto que se acelera o que tiene aceleración va a sufrir un cambio en su movimiento, ¿ok? En su velocidad, y obviamente eso va a afectar después a la posición. Entonces, esa es la idea, analizar por qué se mueve un objeto, o sea, qué interacciones tiene con su alrededor para poder empezar a moverse o detenerse o lo que sea, cambiar su movimiento. Entonces, eso es lo que intentan explicar las leyes del movimiento, las leyes que también se llaman las leyes de Newton. Entonces, para comenzar, lo que se hace, o lo que hace el libro en este caso, es definir de una vez lo que sería una fuerza. Entonces, eso es lo primero que propone. Entonces, lo que se dice es que, a lo que se aboga, es al hecho de que ustedes ya la palabra fuerza, y pues la conocen. Es algo bastante cotidiano, es algo que se utiliza mucho, solo que en lo que es la parte cotidiana hay un pequeño faltante que sí tenemos en la parte o el análisis físico de una fuerza. Entonces, generalmente cuando habla uno de una fuerza, en lo que es la vida cotidiana, uno lo que dice es, bueno, pues se necesita una gran fuerza para hacer moverse un objeto. Entonces, qué sé yo llego y digo que si yo lo que quiero mover es un objeto pequeño, por ejemplo, qué sé yo, estoy intentando acomodar mi cuarto, entonces muevo una silla, entonces eso va a requerir una fuerza ahí pequeña, ¿ok? O qué sé yo, si un chiquito, un bebé, ¿verdad? Quiere levantar algo, si es muy grande no va a poder, entonces se les da juguetes pequeños, entonces ellos pueden llegar y levantar ese juguete. Bueno, pues hasta también pueden tirarlo y toda la cosa, pero eso no vamos a, no vamos a meternos con eso. El punto es que puede levantarlo, o sea, puede hacer un fuerza. Entonces el pequeño puede hacer una fuerza pequeña, y yo puedo llegar a hacer una fuerza un poco más mediana, el hecho de mover, qué sé yo, una silla, un escritorio, lo que sea. Y después una persona igual como yo no podría ser capaz de mover una roca grande, por ejemplo, o qué sé yo. Bueno, sí, imagínense nada más una gran roca. Entonces, obviamente ahí yo no puedo moverlo. Entonces, cualquiera podría decir que entonces yo no puedo hacer una fuerza, pero realmente ahí es donde entra la parte física y nos dice que yo realmente sí puedo ejercer una fuerza a la roca, aunque no la logre mover. O, por ejemplo, si yo llego y me siento, que es justamente los ejemplos que da el libro, si yo llego y me siento en algún lugar y ya estoy quedito, realmente hay una fuerza que se me está ejerciendo a mí por culpa de, o por el hecho de que estoy en el planeta Tierra, que es la fuerza gravitacional, pero hay otras fuerzas que la cancelan, y entonces al final ninguna de esas fuerzas logra moverme, o dicho de otra forma, la fuerza neta del sistema da cero y yo al final no parece que me esté acelerando. Entonces me quedo quieto, básicamente. Entonces realmente ahí es donde entra la parte extra. Y nosotros en la parte de física tenemos fuerzas que no generan movimiento. Y eso se da porque hay otras fuerzas que lo cancelan. Eso es, digamos, la historia, digamos así, o el spoiler, ¿verdad? De qué es lo que vamos para adelante. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos por ahí. Y además el hecho de que hay, como estoy diciendo, hay una fuerza neta, o sea, una sumatoria de fuerzas, que es lo que nos dice entonces cómo es que va a moverse el objeto, pero esa sumatoria de fuerzas se puede descomponer en varias fuerzas que pueden venir desde varios factores, desde varios agentes externos. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos ahí. Entonces, al final, la fuerza es el intento, ¿verdad? O como nosotros intentamos, o la interacción que puede haber entre dos objetos, que lo que haga es intentar hacer que este se acelere, ¿ok? O se desacelere, ¿verdad? Que haya una aceleración negativa al movimiento. Entonces, eso es ahí como lo que, este, lo que podemos definir de fuerza. ¿Ok? Entonces, existen diferentes tipos de fuerza, como se puede ver ahí en la diapositiva. Recuerden que yo trabajo con diapositivas, ahí me disculpo, siempre me acuerdo como al final del día, ¿verdad? El día anterior, y yo, mira, tengo que activarlo, tengo que ver cómo hago, si, no sé si activar todos de una vez, pero creo que es que hay uno que no me gusta como está, o creo que es que le falta un tema o algo, entonces por eso es que se me va. Pero bueno, tengo que hacer eso. Ok, ¿qué es una fuerza? En la diapositiva 3 estaba ahí lo que son dos tipos de fuerzas, que son las que básicamente vamos a ver nosotros por acá, bueno, y las que hay, que sería la fuerza de contacto, que esa vamos a verla mucho, o las fuerzas de contacto, debería decir, que esas vamos a ver mucho, y fuerzas de campo. Las fuerzas de contacto, justo como dice el nombre, lo que necesitan es que los dos objetos que están interactuando, o sea, donde se están generando las fuerzas,
estén en contacto, o sea, tengan ahí alguna forma de estar unidos de cualquier forma, o sea, que simplemente uno vea que hay un contacto, ¿verdad? Directo entre ellas. Entonces, por ejemplo, ahí nos muestran 3 ejemplos, uno en el que está una persona atada a una manilla que está jalando un resorte, entonces ahí hay un contacto porque la persona está ahí con la manija. Está luego otro que también, bueno, pues tiene una manija, pero lo que está conectado es a una carreta, ¿verdad? Que es una señora ahí con un chiquito creo, desde aquí no es el chiquito chiquito, pero está ahí en con una carretilla pequeña, y entonces por medio de esa manijas que está ella realizando lo que sería el movimiento. Y después el tercero, que es un caso bastante curioso, es el hecho de fuerzas que se dan en instantes bastante pequeños, como esa que está realizando ahí ese jugador de fútbol americano, que lo que hace es que patea un balón de fútbol americano. Entonces, en el instante en el que él tiene el contacto con el balón y lo patea, ahí le está generando una fuerza. Y esas son de las fuerzas, como les digo, que son bastante pequeñas en tiempo, pero que generan un cambio en el movimiento bastante brusco. Piensen que ese balón puede que haya, bueno, generalmente ellos, los jugadores de fútbol americano, lo que hacen es que como que lo tiran un poco para arriba y después lo patean, ¿verdad? O lo tienen, digamos, como puesto en el suelo, ¿verdad? Y alguien lo sostiene y después ya lo patean. Pero el punto es que también un jugador de fútbol del normal, de que conocemos aquí en el país, ustedes saben que la bola puede venir hacia él y él la patea y entonces le cambia su dirección completamente, y entonces le está cambiando ahí la velocidad y lo está haciendo en un instante de tiempo o un intervalo de tiempo, perdón, bastante corto. O sea, es una fuerza muy grande en un tiempo corto. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo también más adelante en el curso cuando veamos momento y todo. Luego también tenemos lo que serían las fuerzas de campo. Esas son las que no necesitan que haya un contacto directo entre los dos objetos que nosotros estamos analizando. ¿Bien? Y bueno, pues generalmente lo que se habla es de estas 3 fuerzas, que serían la fuerza gravitacional, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, que son las 3 que se ven de una forma más profunda, por decirlo así. Las 3 fuerzas de campo que se ven de una forma más profunda en lo que serían estos cursos de física general. De hecho, bueno, como está en estos momentos el cronograma, ¿verdad? Está estructurado lo que sería el bloque, los 3 cursos, pues ustedes ven cada una de esas fuerzas en cada curso. Entonces aquí lo que vamos a ver, bueno, ahora técnicamente no, porque nos estamos saltando eso por todo lo del tema virtual y que no alcanza bastante el tiempo. Aunque tal vez pueda llegar y mencionarlo un poquillo, porque yo soy de la parte de astro, entonces, pues, obviamente gravitacional me gusta mucho. Si tenemos tiempo, tal vez ahí les hablo un poquillo de gravitación universal, pero el punto es que ahí hay una interacción, ¿verdad?, entre lo que serían 2 objetos masivos. Obviamente, cuando estamos hablando de objetos muy grandes como los planetas, entonces se refuerza y toma algún tipo de relevancia. ¿Okay? Porque generalmente es una fuerza muy pequeña. Ustedes no sienten una atracción, ¿cómo decirlo? O una fuerza, ¿verdad? Literalmente, porque atracción tal vez es una palabra ahí ambigua en lo cotidiano, pero ustedes no sienten una fuerza, ¿verdad? Entre ustedes y un objeto, ¿verdad? Que sea con una masa parecida a la suya. Es una fuerza muy pequeña en ese caso. Y bueno, está el eléctrico y el magnético, que ahí ustedes se van a ir viendo en lo que serían los otros cursos, que es física 2 y física 3. Técnicamente, las fuerzas de contacto no existen. Si nosotros nos vamos a la parte microscópica o la parte atómica de lo que sería la interacción, al final nos damos cuenta que las fuerzas de contacto son fuerzas electrostáticas que están sucediendo entre los átomos de un cuerpo y de otro. Pero eso nosotros no vamos a estarlo metiendo tanto en tanto detalle porque es algo que todavía pues, no se entiende a la perfección hasta el momento. Entonces, pues es la forma de decirlo, ¿verdad? Que no suene muy fea. Es llegar y decir que, bueno, nos quedamos pensando en las fuerzas de contacto para no hacernos bolas, ¿verdad? Pensando en toda la parte atómica o microscópica y que evidentemente pues no nos va a dar tanta información como lo que sí nos da la fuerza de contacto que simplemente estamos considerando que está ahí. O sea, irnos a lo macro nos simplifica mucho las cosas. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Eso en la parte entonces hay los tipos de fuerza. Ahora, definimos la fuerza nada más, ¿verdad? Como una cantidad ahí que nosotros sabemos que lo que va a hacer es
o lo que va a intentar es mover un objeto, acelerarlo, pero nos falta pues, hacer un poco más de detalle. Y si siguen a la siguiente diapositiva, lo que ven son algunas propiedades que tiene la fuerza. Entonces, una de las propiedades que tiene la fuerza es que es vectorial. Una fuerza es vectorial y ustedes saben que dependiendo de cómo empujan algo, pues ustedes van a obtener un resultado distinto. Entonces, lo que se está haciendo ahí, o el ejemplo que dan, es que están jalando lo que sería una balanza analógica, bueno, es de resorte esa, casi todas las balanzas, ¿verdad?, son de resorte, y básicamente entonces lo que se hace en ese caso es ir trabajando con varias fuerzas para demostrar que la fuerza es vectorial. Entonces primero se jala con una cierta cantidad, entonces uno ahí después lo jala con otra, entonces entre la comparación de los dos y al ver que hay un resultado distinto, entonces uno puede decir que las fuerzas tienen que tener una cierta magnitud. O sea, sí importa qué tanto yo esté generando de fuerza, o sea, hay fuerzas más pequeñas, fuerzas más grandes, al final de cuentas. Luego también podemos decir que si usted llega y coloca estas dos fuerzas, o sea, piensen que eran dos personas distintas las que estaban haciendo esa fuerza, si dos personas distintas, si esas dos personas distintas, perdón, la realizan al mismo tiempo sobre la misma balanza, entonces uno ve la suma de esas dos fuerzas. Entonces uno puede llegar y decir que cumple con la suma, con la suma que nosotros conocemos, pero también si nosotros vemos que colocamos una de esas fuerzas en una dirección que no sea la misma, o sea, lo ponemos, por ejemplo, en una dirección perpendicular, que no necesariamente tiene que ser perpendicular, puede ser en cualquier otra dirección, pero lo que notamos cuando ponemos las dos fuerzas de nuevo y una de ellas tiene una dirección distinta, lo que nos damos cuenta es que la suma de ellas dos, lo que nos da es una fuerza total que va en una dirección, pues en una dirección nueva, ¿ok? Y es una dirección que sería básicamente la suma de las otras dos, que es justamente lo que nosotros obteníamos cuando hacíamos el análisis algebraico vectorial. O sea, cuando nosotros hacemos el álgebra vectorial, nos recordábamos que al llegar y hacer una suma en dos vectores distintos, obteníamos un vector nuevo que tenía una dirección nueva, una magnitud nueva, completamente distinta a las otras dos, pero que pues obviamente guardaba la información o provenía de ellas. Entonces al final lo que nosotros podemos decir es que las fuerzas son vectoriales, se suman vectorialmente, se restan vectorialmente e incluso se multiplican vectorialmente porque son vectores a final de cuentas. Entonces, si están multiplicados por un escalar, se comporta como vector y se puede multiplicar con otros vectores, tanto en producto punto como en producto cruz, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. De hecho, la fuerza, la cantidad de fuerza, es una de las que más vamos a estar viendo en lo que son nuestros ejercicios y en nuestros, qué sé yo, en nuestras siguientes cantidades. Entonces van a ver que aparece mucho. Es así como sucede, ¿verdad? La fuerza al final de cuentas, y por eso tal vez Newton es que tiene una importancia tan grande, ¿verdad? Incluso hasta el momento, es porque la fuerza es sumamente vital en lo que serían los análisis y todo lo que nosotros realizamos en física, pues está definido a partir de esa cantidad tan importante, como les digo. Muy bien. Entonces vamos a ver si me hace falta algo. No, creo que voy bien ahí. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Todo bien. Ok. Deme un segundo por aquí. Ok. Entonces sí. Bueno, y justamente hablando de Newton, si ustedes pasan a lo que sería la siguiente diapositiva, ahí está ya lo que serían, dice las leyes de movimiento, las leyes de Newton, ¿okay? Que al final de cuentas se le da ese nombre justamente porque pues, Newton es el que las define, en Principia Matemática, el libro que realiza. Creo que no fue con usted, sino con el otro grupo que doy, porque es un grupo de un curso justamente de la carrera de física, pues que estaba hablando de que nosotros en física no estamos acostumbrados, como en otras ciencias, a tener un libro, ¿verdad? Qué sé yo, como por ejemplo cuando están en ciencias sociales y le dicen a uno que uno no estudia ciencias sociales hasta que no haya leído el libro de Marx, ¿verdad? O de psicología, no sé, la verdad no soy o sea, no tengo conocimiento
completo esa parte, pero imagino que Freud tiene ahí como algún tipo de literatura que se tiene que leer o algo por el estilo. Entonces nosotros más que todo lo que hacemos es trabajar con lo que sería el conocimiento que ya vamos generando. Se realizan libros o se preparan libros ahí que son los que se dan en la parte académica, como por ejemplo el que tienen ustedes, ¿verdad? Ahí el survey, que es el que estamos trabajando nosotros. Notarán que eso no es un libro de no sé cuántos años y no sé qué, ¿no? Y pues simplemente es que vamos metiéndole o intentando que sea lo más reciente posible. De hecho, bueno, ahí ese libro tiene un dron, en teoría, ahí en la portada, intentando, ¿verdad? Decir como, ah, sí, la física es algo que se trabaja todavía en la parte más moderna, pero y que siempre, siempre nos vamos a ir quedando por acá atrás, ¿verdad? Poco a poco sucede. Y más cuando estamos hablando de temas de 1600, vean que Newton es, ¿verdad?, de 1642 a 1727, pues en esa época él fue el que propuso, ¿verdad? O el que llegó y redactó lo que serían las leyes de Newton. No es como que él haya dicho, ¿verdad? Ah, es que esto es ley, ¿verdad? O algo por el estilo. No es como que sea un político ni nada por esos lados. Simplemente se le llamó ley por decir que era algo que se cumplía en la forma universal, o esperamos que se cumpla en la forma universal. Técnicamente en física todavía, o no podemos tener, ¿verdad?, la soberbia como para llegar y decir que algo es definitivo, porque siempre nos damos cuenta de que hay ciertos casos en los que no se cumple, etcétera, etcétera, y bueno, pues ahí van cambiando. De hecho, las leyes de Newton en cierta parte ya son obsoletas cuando se entra todo lo de relatividad. Pero bueno, el punto es que él define lo que serían estas tres leyes, que son las que rigen lo que es el movimiento de los objetos. Entonces él lo estaba haciendo tanto para conectar lo que sería la interacción o cómo es que se mueven los objetos en la Tierra y cómo lo hacen también, pues obviamente en el espacio, lo que sería ahí el cielo para ellos, ¿verdad? O para esa época. Entonces, el movimiento de los planetas, básicamente. Entonces la idea era demostrar que pues, se cumplían en ambos mundos y entonces decir que no era nada extraordinario lo que estaba pasando allá arriba, lo único extraordinario es que pues, son objetos sumamente grandes, ¿verdad? Y que nosotros solo estamos montados en uno de ellos. Entonces, ya para dejarte de tanta hablada, ¿verdad? Empezamos con lo que serían las leyes. Entonces, ¿cuál es la primera ley? ¿Qué es lo que él llega y dice? Bueno, pues vamos, ¿cómo decir? Dando ahí las reglas de juego para lo que es el movimiento de los objetos. Entonces, lo que dice es, la primera ley o la ley de la inercia, lo que dice es que un objeto no interactúa con otros objetos, perdón, si un objeto no interactúa con otros objetos, es posible identificar un marco de referencia inercial en el que el objeto tiene aceleración cero. O también se puede decir esta primera ley que en ausencia de fuerzas externas, o sea, de la misma forma, no hay interacción con los otros objetos y cuando se ve desde un marco de referencia inercial, un objeto en reposo se mantiene en reposo y un objeto en movimiento continúa en ese movimiento con una velocidad constante. Muy bien. Entonces, primero, tal vez lo más importante ahí de hablar o de decir, porque están en las dos oraciones y tal vez no entendemos bien qué es el significado de esa palabra. Un marco de referencia inercial significa que nosotros estamos montados, o nuestro marco de referencia, recuerden que yo les había dicho que se puede llegar y formar un espacio, y ahí es donde yo llego y coloco lo que sería el marco, es una de las cosas que necesitamos para empezar a hacer mediciones. Entonces, un marco de referencia inercial lo que significa es que es un marco un marco de referencia que no está siendo acelerado. O sea, donde yo coloque mi marco, mi punto de vista, donde esté mi observador, por decirlo así, no puede ser un punto acelerado. Entonces, por ejemplo, si yo lo que hago es que coloco mi marco de referencia en un, qué sé yo, en un automóvil que se está acelerando, que está, qué sé yo, alguien está apretando ahí el pedal para el gas, entonces eso no es un marco de referencia inercial, ¿okay? O algo que esté moviéndose en una curva, ¿okay?, que esté cambiando su velocidad, eso no es un marco de referencia inercial. Pero si estamos hablando qué sé yo, de un objeto que va en una línea recta, en una velocidad ya definida y constante, eso sí puede ser un marco de referencia inercial. Nosotros podemos tener marcos de referencia en movimiento. Por ejemplo, si ustedes ya tienen un tren, ¿verdad? El conductor, qué sé yo, ya programó, ¿verdad?, el tren para que vaya a una cierta velocidad y va en una línea recta, es una línea muy larga.
Entonces, un marco de referencia que yo coloque en ese tren que va a velocidad constante, sí es un marco de referencia inercial. O muchísimo más fácil, si es un objeto que está completamente quieto, pues obviamente también va a tener un marco de referencia inercial, que es obviamente el caso más sencillo. Entonces, a lo que dice ahí es que yo puedo llegar y definir un marco de referencia inercial, o qué sé yo, por ejemplo, uno quieto, en el que yo pueda llegar y decir que el objeto que estoy analizando, entonces tiene aceleración cero, por el hecho de que no están actuando sobre él ninguna fuerza. O sea, si no hay fuerzas, no hay aceleración. Básicamente eso es lo que nos dice la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Entonces, lo que significa es que si un objeto no se le está interactuando o no tiene fuerzas que se le estén aplicando, pues si está en reposo, se mantiene en reposo. Y si está en movimiento, entonces se mantiene en movimiento, que es algo que es bastante poco intuitivo o no era tan intuitivo en el tiempo de Newton. O sea, no se esperaba, ¿verdad?, que si un objeto está en movimiento, si yo no le aplicaba fuerzas, el objeto se iba a seguir moviendo. Eso por el hecho de que, bueno, pues sabemos ya un poco más avanzado, ¿verdad?, lo que es el análisis de física. Sabemos que muchos de los objetos en el planeta terrestre pues, sufren de fricción. Fricción con el aire, fricción con el suelo, fricción con una pared, fricción con algo. Entonces siempre hay una interacción. Entonces eso es lo que hacía que los objetos se detuvieran, ¿verdad? Cuando nosotros los liberamos. O sea, si ustedes llegan, qué sé yo, intentan tirar algo, en algún momento se va a detener por la fricción. Eso sí, pues se tiene que dar, por decirlo así. Entonces, eso es lo que hacía contraintuitivo, ¿verdad? Pensar que un objeto en movimiento es en movimiento. Y de hecho, la ley de Newton y esa fue revolucionaria por lo mismo, por llegar y proponer eso. Un objeto, si está en movimiento, no se le aplica ninguna fuerza, sigue en movimiento eternamente. Entonces, era algo bastante, ¿cómo decirlo? Sí, bastante revolucionario de pensar. Y justamente eso es lo que ayudó, ¿verdad?, a entender por qué es que los objetos en el espacio, si no tienen una interacción real con nosotros, entonces pues mueven básicamente infinitamente. Entonces, eso es verdad de lo que está ahí o lo que se puede hablar de la primera ley. Vean que no tiene una ecuación, simplemente es pues, una idea, ¿verdad? O algún principio, por decirlo así, que lo que nos dice es eso. Un objeto sin fuerzas no se acelera, no cambia su velocidad. ¿Ok? Ya sea cero o sea ya una definida. Entonces, para poder llegar y hablar, bueno, no sé si hay alguna duda, perdón, alguna dudilla hasta el momento. Todo bien por ahí. Ok. Entonces, lo que voy a decir es que para poder definir lo que sería ya la segunda ley de Newton, que probablemente nos quede para lo que es para lo que es el próximo bloque, no, tal vez sí lo podemos decir. Pero bueno, para poder definir lo que es la segunda ley de Newton, primero tenemos que hablar de masa. Que bueno, pues no es como que sea un término que ustedes no conozcan, obviamente ya saben qué es una masa, pero es necesario llegar y presentarlo en lo que sería este curso, ¿verdad? O llegar y decir, ok, bueno, pues veamos qué es masa, para poder llegar y decir, o para poder empezar a trabajar lo que sería la segunda ley. Entonces, realmente el concepto de masa es curioso porque tiene distintas formas de llegarle uno a lo que sería la masa. De hecho, tiene distintas definiciones y cada una de esas definiciones es útil para el caso que nosotros estemos viendo. Para nosotros, en este caso, es útil definirla de una cierta forma y para otros, pues para otros temas, ¿verdad? O otras cosas que se pueden analizar, pues las otras definiciones son útiles. Entonces, para nosotros, la masa es una propiedad que tiene un cierto objeto que lo que hace es, parecido, ¿verdad?, lo que dice ahí en la diapositiva. Entonces, lo que nos dice es qué tanto se resiste un objeto a ser acelerado cuando yo le aplico una fuerza, o qué tanto se resiste a que cambie su velocidad, o sea, que se acelere. ¿Okay? Entonces, eso es básicamente lo que hace la masa. Es la resistencia que puede tener un objeto a que se cambie su velocidad o que se acelere. Entonces, un objeto que tiene una gran masa se resiste mucho más a cambiar su forma de moverse. Entonces, imagínense ustedes en medio del espacio, ¿verdad? Que ustedes llegan, están ahí flotando, por decirlo así, obviamente ahí con un traje o algo para que no se mueren. Y el punto es que ustedes llegan y tienen
qué sé yo, al frente de ustedes una pequeña tuerca o un pequeño tornillo. Entonces ustedes llegan y si le aplican una cierta fuerza, o sea, si ustedes lo empujan, ustedes van a ver el tornillo moverse. ¿Ok? Entonces estaba quieto, ustedes llegan, lo empujan y entonces ahora el tornillo se mueve. Entonces el tornillo es fácil de hacer que cambie su movimiento. Es un objeto bastante pequeño, tiene una masa pequeña. Pero si ustedes están frente a un meteorito o algo sumamente grande, o básicamente, si no fuera por la atracción que genera el planeta, si ustedes les diga que incluso un planeta, pero el punto es, o por ejemplo, la Estación Espacial Internacional la tienen al frente de ustedes, y entonces ustedes intentan empujar a la estación espacial, ¿verdad? Un objeto sumamente masivo. Entonces la resistencia que tiene ese objeto a acelerarse es mucho mayor y ustedes van a notar que básicamente no lo empujan. Sí lo van a empujar un poco. Entonces hay que admitir, digamos, que si una persona en la estación hiciera algo así tan, ¿cómo decirlo? Tan irresponsable, pues si llegaran y empujaran lo que sería la estación, van a hacer que se mueva un poco y pueden cambiar su trayectoria, ¿verdad? Obviamente la estación tiene pues, todos unos aparatos para volver a su órbita normal, no ir a matar a alguien o estrellarse con otro satélite. Pero el punto es que el cambio en la velocidad que ustedes le generan a la estación es sumamente pequeño, por el hecho de que pues, es más masivo. ¿Sí? Y bueno, como les está diciendo, un meteorito, un planeta, pues mucho menos, ¿verdad? Entonces ustedes pueden llegar y saltar todo lo que quieran aquí, ¿verdad? Saltar con todas sus fuerzas y estoy seguro, les puedo asegurar, que el planeta básicamente no va a sentir ningún cambio en la trayectoria, aunque ustedes están empujándolo técnicamente para la dirección hacia abajo, ¿verdad? Donde ustedes estén. Entonces, por ejemplo, si es de noche, si ustedes empujan, ¿verdad? O empiezan a saltar, técnicamente la están lanzando hacia el sol, pero el planeta no lo siente, ¿verdad? Básicamente eso no. La fuerza que se está generando es muy pequeña comparada con la gran masa que tiene el planeta, ¿no? Entonces, la masa de un objeto para nosotros es qué tanto se resiste a acelerarse. Como les digo, hay otras formas de definirlo. Por ejemplo, nada más rápidamente lo menciono, la cantidad de materia que tiene un objeto define cuánta es su masa, ¿no? Entonces, es algo bastante obvio, ¿verdad? Pero pues uno a veces pierde esa noción. Entonces, el hecho, la masa también está relacionada con eso, pero para nosotros no va a importarnos tanto, sino nos vamos a quedar por el momento con esa definición. La resistencia que tiene entonces a acelerarse. ¿Y qué es lo que hace que muestre resistencia? Bueno, justamente una fuerza, ¿verdad? La fuerza es la que nos va a decir eso. Entonces, bueno, ahí como dice también, la unidad de SI de la masa es el kilogramo. ¿Okay? Está ahí. Es una de las básicas, ¿verdad? De las que nosotros conocemos. Y bueno, pues ahí se muestra abajo lo que sería una proporción, que es que a más masa tenga un objeto, menor va a ser la aceleración que sufra. Entonces vean que las masas y las aceleraciones en esa proporción están invertidas. O sea, del lado derecho tenemos uno arriba y dos abajo. Perdón, al lado izquierdo. Al lado izquierdo tenemos uno arriba y dos abajo. Al lado derecho tenemos dos arriba y uno abajo. Hablando de masas al lado izquierdo y aceleraciones al lado derecho. Al ser inversas, entonces lo que estamos diciendo es que a mayor masa, menor aceleración. Es justamente lo que estamos hablando hace un momento, ¿verdad? Entonces eso por ahí. Ok, vamos a ver. Ajá. Y entonces teniendo esa idea, sabiendo que la masa es una forma en la que se resiste un objeto para acelerarse dada una fuerza, es que se genera lo que sería la segunda ley de Newton. O sea, el hecho de definir la masa viene muy relacionado, digamos, está fuertemente conectado con lo que sería la segunda ley, que lo que nos dice es que cuando se ve desde un marco de referencia inercial, noten que todas las leyes de Newton están dadas para hacerse en un marco de referencia inercial. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que se actúa sobre él y además es inversamente proporcional a su masa. O sea, la notación, ¿verdad? O la descripción que se da de la fuerza de Newton, perdón, de la ley de Newton, realmente está para decir que la aceleración es directamente proporcional, o técnicamente debería hacerse así, ¿verdad? Es directamente proporcional a la sumatoria de fuerzas o a la fuerza neta y es inversamente proporcional, o sea, está ahí abajo, lo que sería inversamente proporcional a la masa. Después, lo que nos dice la ley de Newton, ¿verdad? O conforme el análisis va avanzando, es que, bueno, realmente no hay ningún tipo de constante por ahí que haga falta
para que esa proporción se cumpla, y lo que se hace es que simplemente se despeja o se pasa al masa a multiplicar para que quede la famosa forma, ¿verdad? Lo que todos conocemos. Bueno, ahí está al revés, pero ya si ya lo coloco aquí, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Muy bien, entonces básicamente vean que así es como se vería si yo tomo textualmente la oración y nada más por un despeje, ¿verdad? Es que yo ya puedo obtener lo que sería la que está ahí en la diapositiva. Muy bien. Entonces lo que podemos decir es que la masa, la aceleración y la fuerza están relacionados. Bueno, la fuerza neta, la sumatoria de fuerzas, eso es importante, están relacionados mediante esta forma. Y otra vez, esto es la sumatoria de fuerzas, la fuerza neta. O sea, cuando yo ya analizo todas las fuerzas que se aplican sobre un objeto y las sumo vectorialmente, entonces yo ya puedo decir que existe esta cantidad. Si yo estoy hablando solo de una fuerza, yo no puedo entonces relacionarlo con masa por aceleración si existen otras fuerzas en el sistema. ¿Ok? O sea, yo no puedo llegar y aislar solo a una y relacionarla con esto. No, es con la fuerza neta, ¿okay? Con todas ya sumadas. Solo en el caso de que hay una fuerza que actúa sobre el objeto, entonces yo ya puedo decir así, una fuerza es igual a masa por aceleración, pero es un caso muy específico, donde no existen otras fuerzas. Entonces, siempre recuerden la ecuación de esta forma, ¿ok? Con todas las fuerzas que hayan, o sea, yo tengo que hacer una revisión previa en mi sistema, donde veo que conté todas las fuerzas que existen en mi problema. Muy bien. O en mi sistema, por decirlo así. Y entonces ahí que se apliquen sobre un cierto objeto, ¿verdad? Eso sí es importante y lo vamos a ver y van a ver por qué menciono eso de que apliquen en un objeto por lo de la tercera ley. Entonces, no sé si hay dudas hasta ahí, hasta el momento. Todo bien. Entonces, me he pegado mucha hablada en este rato, ¿verdad? O sea, no hemos visto algo como aplicable, ¿verdad? Que, bueno, profe, pero esto, ¿y para qué me sirve? Bueno, aquí ya es donde empezamos a tener una cierta utilidad. Aquí, de hecho, por eso es que viene el ejercicio. Entonces, aquí es donde ya empezamos a ver que si alguna de estas es una incógnita, entonces realmente ahí es donde tenemos que resolver algún tipo de ejercicio. Y notando que esa sumatoria de fuerzas, como es una suma de varias, entonces técnicamente ahí pueden haber varias incógnitas. O sea, yo puedo llegar y tener, por ejemplo, tres fuerzas distintas que están sumadas por ahí y puede que tenga como incógnitas algunas de ellas, ¿verdad? Entonces, recuerden que eso también, vean aquí donde están las flechas, que yo las hago feas, pero ahí están. Esas flechas lo que dicen es que esta ecuación es una ecuación vectorial. Es decir, yo puedo llegar y separar esto en las componentes horizontales de cada una de esas fuerzas, ¿verdad? Que me dan entonces la componente horizontal de la aceleración y las componentes verticales. ¿Okay? Perdón, más bien aquí ya no debería estar la flecha. Y esto, ¿sí? Es igual a MA. Entonces, técnicamente es una ecuación que yo puedo llegar y separar en dos. Entonces, por eso les decía que puede tener varias incógnitas. Recuerden que un sistema de dos ecuaciones puede resolver un problema que tenga dos incógnitas. Incluso uno que tenga tres incógnitas para casos muy específicos. Pero es posible entonces resolverlo, ¿verdad? Entonces, ahí están esas dos. ¿Ok? O la parte vectorial, ¿verdad? Me dice que puedo separarlo en varias. Entonces, sí, la idea entonces está, o la gracia de los ejercicios es en poner algunas como incógnitas, ya sea que la masa es una incógnita, la masa de mi objeto, o la aceleración es una incógnita, ya sea la aceleración total o la aceleración de alguno de los componentes, o alguna de las fuerzas es incógnita o algunos de sus componentes, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, más o menos como la idea. Por ejemplo, el ejercicio que está por ahí, que es bastante sencillo, siento yo, el que se da por ahí, lo que tiene es simplemente dos fuerzas que se dan y lo que se piden es la aceleración. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna duda antes de empezar a hacer el ejercicio? ¿Qué hora es? Es 40, sí, sí, hay chance. Todo bien. Ok.
Entonces, el ejercicio lo que dice es, la fuerza ejercida por el viento sobre las velas de un bote es de 390 newton hacia el norte. Ah, sí, olvidé decirlo. Las unidades de la fuerza son los newton. Y bueno, pues no hagamos el ejercicio, entonces voy a dejarlo para después para que hagamos el análisis dimensional de esta parte. Entonces dijimos que, solo definamos, digamos, que la fuerza tiene como unidades newton. Entonces ahora cualquiera me diría, bueno, ¿qué son esas unidades newton? ¿Qué dimensiones tienen, verdad? ¿Cómo es que podemos trabajarlo por ahí? Entonces, como les digo, la ecuación que nosotros tenemos por ahí es que la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si yo hago un análisis dimensional de esto, me doy cuenta de que las dimensiones de la parte de fuerza tienen que ser entonces las dimensiones de la masa por las dimensiones de la aceleración. Las dimensiones de masa simplemente son, perdón, ya aquí no a los paréntesis cuadrados, por lo que hemos dicho al puro inicio del curso, teníamos tres, ¿verdad? Teníamos masa, longitud y tiempo. Básicamente, pues, la masa tiene dimensiones de masa, entonces, pues, es bastante intuitivo. Y la aceleración, por lo que hemos visto antes, es una que tiene dimensiones de longitud sobre tiempo al cuadrado. Y entonces, básicamente, eso serían las dimensiones que tiene la parte de fuerza. Si nosotros ya queremos verlo en la parte del SI, ¿verdad? Un newton, que son las unidades ya de fuerza, entonces va a ser igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos lo que sería el newton. Entonces, básicamente una fuerza yo podría llegar y cuando le estoy dando, ¿verdad? Le poner las unidades, cuando yo la estoy dando, yo podría perfectamente ponerla así, no hay nada que me lo impida. Esto son las unidades que tiene la fuerza. Pero generalmente esta combinación de unidades se resume en lo que sería newton, ¿no? Y bueno, si lo notan en esta parte aquí solo tenemos letras minúsculas. Esta aquí es mayúscula porque proviene de un nombre, ¿verdad? Un nombre de un científico que es Newton, entonces por eso es que se pone mayúscula. Y básicamente las unidades que provengan del nombre, ¿verdad? De alguien, pues van a ir con mayúscula. Y creo que solo había una que tenía ahí ¿cuál era? Que era con mayúscula y no venía del nombre de alguien, creo. Bueno, obviamente el ¿verdad? Que es una omega mayúscula, no cuenta porque es una letra griega, pero hay algo por ahí. La caloría era. No, es que la caloría es con mayúscula porque es kilocaloría y hay un enredo ahí, lo van a verificar. ¿Cuál era? Tal vez luego me acuerdo. Pero el punto es que las mayúsculas vienen, ¿verdad? Del hecho de que es un apellido de un científico. Entonces, en ese caso, el de Newton. Entonces, por eso es que va con esa E. ¿No?